Bienvenidos a una nueva inmersión, ¿eh? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Oskar Schindler, Ajá. el enigmático protagonista de, bueno, ya sabéis, de La lista de Schindler. Sí. Y lo que vamos a explorar es cómo un individuo que aparentemente está motivado por la autopreservación Claro. puede llegar a convertirse en un héroe. Mm. Y para ello lo analizaremos a través del prisma del enneagrama, concretamente del subtipo 7 de autopreservación, Ya. también conocido como el guardián del castillo. Preparados para descubrir cómo ciertos rasgos de personalidad pueden evolucionar y usarse para el bien. Desde luego, la película de Spielberg nos brinda una oportunidad única para observar la evolución de ese subtipo en acción. Ya desde las primeras escenas, vemos a Schindler cuidando meticulosamente su imagen, Sí. moviéndose con astucia en el ambiente de club nocturno, ¿Sí? buscando alianzas estratégicas que le aseguren un entorno favorable. Claro. Todo esto, como veremos, es propio del subtipo 7 de autopreservación, que busca ante todo crear un ambiente seguro y confortable para sí mismo. Es cierto, cada movimiento de Schindler parece calculado para obtener alguna ventaja, Sí, desde su elegante forma de vestir claro. hasta cómo se manejan en ese club, Sí, ofreciendo dinero y favores a diestro y siniestro. exacto. Es Claudio Naranjo, Sí. un gran estudioso del eneagrama, define como la habilidad innata de este subtipo para crear alianzas beneficiosas. Y esto se vuelve aún más evidente cuando Schindler establece su fábrica de esmaltes. Claro. Ahí vemos al guardián del castillo en todo su esplendor. ¿Y a qué se refiere exactamente esa denominación? Guardián del castillo. Imagínate un guardián protegiendo su fortaleza. Ajá. De la misma manera, Schindler identifica oportunidades en medio del caos. Crea redes de apoyo, navega por las complejidades del panorama político y social, Ya. se adapta a los cambios y, lo más importante, Sí. transforma las amenazas en ventajas. Es increíble cómo, en lugar de dejarse vencer por las circunstancias, Schindler las usa a su favor. Efectivamente. Y no solo eso. Fíjate en cómo construye relaciones estratégicas, Sí. siempre buscando el beneficio mutuo. Ya. Su relación Benedict-Stern es un ejemplo paradigmático. Claro. Yo te sirvo y tú me sirves. Ajá. Esa es la esencia del intercambio para el sitio de autopreservación. Ya. En el fondo, lo que subyace esta actitud es el miedo a la privación. Un miedo que le lleva a construir un castillo de recursos y aliados para sentirse seguro. Es curioso cómo esa búsqueda de beneficio mutuo, que en principio parece egoísta, Sí. se convierte en la base para salvar vidas. Exacto. ¿Y qué hay del juego familiar que mencionabas antes? Así, el juego familiar es otra característica definitoria de este subtipo. Ajá. Se trata de la forma en que el 7 autopreservación percibe las relaciones, Ya. siempre a través de la lente de la dependencia y la obligación. Schindler lo utiliza al crear una red de dependencias dentro de su fábrica. Claro. Al principio, la contratación de trabajadores judíos parece una simple decisión empresarial, pero con el tiempo esta dinámica se transforma en un sistema de protección genuina. Entonces ese pragmatismo inicial, esa visión de las relaciones como un medio para obtener lo que necesita, evoluciona hacia algo mucho más profundo. Precisamente, y esa evolución se alimenta de su creciente exposición a los horrores del Holocausto Claro. y de la conexión que desarrolla con sus trabajadores judíos. Es ahí donde la frialdad y el desapego característicos del 7 de autopreservación empiezan a resquebrajarse. Es como si la realidad de la situación, el sufrimiento que le rodea, le obligara a mirar más allá de su propia comodidad. Exactamente. Y lo fascinante es cómo esa transformación no anula sus habilidades, Claro. sino que las redirige. Su capacidad para crear redes, su pensamiento estratégico, Sí. su talento para gestionar recursos, sino que utiliza las herramientas que ya tiene para hacer el bien. O sea, que no se convierte en un santo de la noche a la mañana, sino que utiliza las herramientas que ya tiene para hacer el bien. Así es. La fábrica deja de ser solo un negocio y se convierte en un refugio. Un espacio donde Schindler puede ejercer su gula de una manera completamente distinta. Gula. ¿Te refieres a la gula del 7? Sí, al principio esa gula, una de las características del subtipo 7 se manifiesta en su estilo de vida hedonista y sus ambiciones empresariales. Ya. Pero con el tiempo se transforma en un deseo insaciable de salvar tantas vidas como sea posible. Recuerda su crisis emocional al final de la película, Sí. lamentando no haber podido hacer más. Es una muestra de esa gula transformada. Es increíble cómo una característica que podría considerarse negativa se convierte en un motor para el bien. Es un recordatorio de que la transformación es posible, Sí. incluso en las estructuras de personalidad más arraigadas. Y en el caso de Schindler,
Esa transformación nos deja una lección poderosa, que la autopreservación puede convertirse en heroísmo cuando se pone al servicio de algo más grande que uno mismo. Y es que en el fondo Schindler nunca deja de ser un 7 de autopreservación. Claro. Sigue siendo pragmático, calculador, Yeah. estratégico. Sí. Pero esa practicidad, en lugar de servir a sus propios intereses, se pone al servicio de la humanidad. Exacto. Fíjate, por ejemplo, en la escena donde negocia con Amon Goeth para salvar a un trabajador. Ahí vemos cómo utiliza su astucia y su capacidad de manipulación para lograr su objetivo. Sí. Pero el objetivo ya no es su propio beneficio, sino la vida de otro ser humano. Esa escena es realmente impactante. Vemos como Schindler se juega el pellejo para salvar a alguien que en teoría solo es un empleado más. Precisamente, y esa escena también ilustra a la perfección la evolución del juego familiar del que hablábamos antes. Lo que empieza como una simple estrategia para crear un ambiente seguro y estable dentro de la fábrica se convierte en una red de protección real. Sí. Donde la vida de cada trabajador es un valor fundamental. Es como si hubiera encontrado una nueva forma de preservar su castillo. Sí. Pero en este caso el castillo es la vida de sus trabajadores. Una metáfora muy acertada. Y esa transformación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el cambio. Claro. ¿Qué castillos construimos en nuestras vidas? ¿A quiénes protegemos dentro de esos muros? Son preguntas que nos interpelan a todos, ¿verdad? Porque al final la historia de Schindler nos demuestra que el potencial para el bien existe en cada uno de nosotros. Sí. Incluso en aquellos que parecen estar motivados únicamente por la autopreservación, ¿no te parece? Sin duda, la historia de Schindler es una prueba fehaciente de que el cambio es posible, de que no estamos condenados a repetir los mismos patrones, Claro. de que podemos trascender nuestras limitaciones y convertirnos en algo más grande. Ajá. Y esa transformación en el caso de Schindler se produce a través de la exposición a la realidad, a través de la conexión con el sufrimiento ajeno. Es como si la empatía, la capacidad de sentir el dolor del otro, fuera la clave para desbloquear ese potencial de transformación. Al principio vemos a Schindler preocupado solo por sus propios intereses. Pero a medida que se ve expuesto al horror que le rodea algo en él, empieza a cambiar. Y ese cambio no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso gradual impulsado por la interacción constante con sus trabajadores, por las historias que escucha, por las injusticias que presencia. Es como si la empatía fuera un músculo que se va fortaleciendo con el ejercicio. De alguna manera, Schindler nos enseña que el camino hacia el heroísmo no siempre está pavimentado de grandes gestos. Claro. Sino que puede empezar por un acto simple de compasión, sí, de conexión humana, un pequeño gesto que en el contexto adecuado puede desencadenar una transformación profunda. Y esa compasión, a su vez, puede llevarnos a cuestionar nuestras propias prioridades, a repensar la forma en que utilizamos nuestros recursos, a expandir la definición de lo que consideramos nuestro castillo. Quizás nuestro castillo no tiene por qué limitarse a nuestro propio bienestar, Claro. sino que puede abarcar el bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la humanidad en su conjunto. Es una lección que trasciende la historia específica de Schindler y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo. Exacto. ¿Cómo podemos utilizar nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestra posición en la sociedad para contribuir a algo más grande que nosotros mismos? Es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿verdad? Porque al final todos tenemos el potencial de ser guardianes del castillo. Sí. No solo de nuestro propio bienestar, sino también del bienestar de quienes nos rodean. Y quizás en ese proceso de cuidar a los demás, descubramos que también nos estamos cuidando a nosotros mismos. Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Que al entregarnos a algo más grande que nosotros mismos, encontramos una plenitud que ninguna cantidad de autopreservación podría proporcionar. Y esa plenitud, esa sensación de propósito, es la que finalmente transforma a Oskar Schindler en un héroe. No porque sea un ser perfecto, sino porque, a pesar de sus defectos y contradicciones, decide utilizar su poder para proteger a los más vulnerables. Y al hacerlo, nos deja un legado que sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Nos recuerda que la grandeza no reside en la ausencia de miedo o egoísmo, sino en la capacidad de trascenderlos, de convertirlos en una fuerza para el bien. La historia de Schindler es una prueba de que el potencial para el bien está presente en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. Y ese despertar puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de un encuentro, una experiencia o una decisión. Como en el caso de Schindler,
que al enfrentarse al horror del Holocausto, descubre una nueva forma de ser, una nueva forma de utilizar sus habilidades. Y esa nueva forma de ser lo lleva a trascender sus propias limitaciones, a convertirse en algo más grande que él mismo, en un guardián del castillo, que no solo protege su propia fortaleza, sino que abre las puertas a aquellos que necesitan refugio, que buscan un espacio de seguridad en medio del caos. Y al hacerlo nos demuestra que la transformación personal es posible, que no importa lo arraigados que estén nuestros patrones de comportamiento, siempre hay espacio para el cambio. Exacto, y lo que hace aún más fascinante la historia de Schindler es que su transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, impulsado por la exposición constante al horror y por la conexión humana que va forjando con sus trabajadores. Es como si la empatía fuera un músculo que se va fortaleciendo con el ejercicio. Al principio vemos a Schindler actuando, movido por el interés propio, por la necesidad de proteger su castillo. Pero a medida que se enfrenta a la crueldad del régimen nazi, su percepción del mundo y de su propio papel en él empieza a cambiar. Sin duda, y esa transformación no lo convierte en un ser perfecto, ¿verdad? Sigue teniendo sus defectos, sus contradicciones. Claro, sigue siendo un hombre complejo, con sus luces y sus sombras. Pero lo importante es que, a pesar de sus limitaciones, decide utilizar su poder para hacer el bien. Y esa decisión al final es la que lo define como héroe. No es la ausencia de defectos, sino la voluntad de superarlos, de ponerlos al servicio de una causa mayor. En ese sentido, la historia de Schindler nos ofrece una lección muy valiosa, que todos tenemos la capacidad de ser héroes, sin importar nuestro tipo de personalidad, nuestras debilidades o nuestras circunstancias. Es una idea esperanzadora, ¿verdad? Porque nos dice que el potencial para el bien está presente en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. Y que ese despertar puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de un encuentro, una experiencia, una decisión. Al igual que Schindler, que al enfrentarse al horror del Holocausto, descubre una nueva forma de ser, una nueva forma de utilizar sus habilidades. Y esa nueva forma de ser lo lleva a trascender sus propias limitaciones, a convertirse en algo más grande que él mismo. Un guardián del castillo que no solo protege su propia fortaleza, sino que abre las puertas a aquellos que necesitan refugio, a aquellos que buscan un espacio de seguridad en medio del caos. Y al hacerlo, nos deja un legado que perdura hasta nuestros días. Un recordatorio de que el cambio es posible, de que la esperanza siempre tiene cabida, incluso en los momentos más oscuros. Y con esta reflexión sobre el poder transformador de la empatía y la valentía de actuar en consonancia con nuestros valores, llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de Oskar Schindler. Esperamos que este análisis, a través de la lente del eneagrama, les haya brindado una nueva perspectiva sobre este personaje icónico y sobre el potencial que todos llevamos dentro. Hasta la próxima.